Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción. El día de hoy le tenemos el tema la ética como componente anticorrupción. En este tema que es muy importante estaremos hablando de la integridad, de la capacidad de los servidores públicos y de las entidades públicas para poder ejercer el ejercicio de una manera correcta, de una manera íntegra y generar una toma de decisiones en base a una conciencia y a una moral ética que nos permita el bien común de las sociedades. Este tema es muy imprescindible para todos los ciudadanos, este tema es indispensable para el empoderamiento de usted, así que quédese aquí esta mañana, ya está listo nuestro panel para hablar acerca de ello. Quédese con nosotros, esto es Poder Ciudadano. Bienvenidos a otra emisión de su programa Poder Ciudadano, un programa del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes y Radio y Televisión de Aguascalientes. En esta ocasión tenemos un tema importantísimo que yo creo que es toral para la lucha contra la corrupción, porque vamos a hablar del tema ético, del componente ético que se tiene que tener en el servicio público para que realmente podamos abatir la corrupción de una manera efectiva. El Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción han previsto desde una perspectiva teórica práctica que la corrupción es imposible de erradicar de manera total. Por tanto, lo que se puede hacer solamente es intentar controlarla. Uno de los mecanismos más efectivos a largo plazo, pero que va sembrando unos cimientos más firmes y fortalecidos para poder combatir a la corrupción, es precisamente apostarle al componente ético, al tema de la integridad con los funcionarios públicos. Y por eso el día de hoy estamos acompañados de grandísimos expertos, personas creadoras de pensamiento filosófico en el estado de Aguascalientes a nivel nacional también e internacional, docentes y académicos comprometidos con aportar precisamente este estudio para poder integrar de una manera mucho más eficiente y completa la parte ética dentro de la formación profesional y personal de todas las ciudades. Este día nos acompañan aquí la doctora María Isabel Cabrera Manuel, la maestra Walquiria Torres Soto y el maestro Pavel Zavala Medina. Estamos encantados de tenerlos porque vamos a poder platicar de temas muy importantes, pero además con una profundidad, como tiene que ser tratado este tema que es tan importante y tan detonante para poder modificar las circunstancias de vida de las personas y el acceso a los derechos humanos. Entonces, la pregunta que les voy a lanzar primeramente como de manera introductoria para que todo nuestro auditorio esté al tanto de lo que vamos a estar platicando es ¿por qué es importante este componente ético, apostarle a esta parte de la ética y la integridad en la función pública como parte de poder erradicar la corrupción? Me gustaría comenzar contigo primero, Isabel. Con mucho gusto y antes que nada muchas gracias por la invitación, Marce, un gusto compartir también este espacio de diálogo y reflexión con Pavel y con Wally y un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Bueno, pues justamente me gustaría comenzar diciendo que la ética es una de las ramas más importantes de la filosofía porque es, digamos, una de las que tiene como un impacto más directo en el ámbito de lo social, en las acciones que todas las personas desarrollamos y en las que nos desenvolvemos. Y eso es una cosa que es bien importante porque, como tú bien señalas, cuando pensamos en la lucha contra la corrupción, típicamente la vemos desde el ámbito de lo legal, ¿no? O sea, de lo que ya está como escrito en piedra, a lo que hay que someterse, digamos, y cumplir para no caer en falta. O lo pensamos desde el ámbito justamente también de lo moral, en el mejor de los casos, de si está bien o está mal, en términos de si me va a colocar eso como una buena persona o una mala persona. Y creo que parte de lo importante sería que lo pensemos desde el ámbito justamente de la ética para que no nos quedemos ahí. Esto quizá nos podría dar, como tú dices, resultados a más largo plazo acerca de lo que se puede hacer en el combate contra la corrupción, porque la ética apunta al ethos, que es la forma de ser de los seres humanos, ¿no? Ethos justamente quiere decir eso, forma de ser, lo que somos en términos de lo que pensamos, de nuestras acciones, de nuestro vínculo con las otras personas, con el mundo en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, colocarnos dentro de ese ethos es pensarnos justamente como parte de un todo del que formamos parte y en el que mis acciones, como las acciones de las demás personas, tienen un impacto.
¿no? Entonces, me parece que pensarlo en términos de la ética es muy importante, sobre todo apuntando a la idea de construir lo común, en tanto que parte de una comunidad y parte de un, en general, de un sistema que va más allá de nosotras, las humanas, por ejemplo. Pensar justamente en la construcción de lo común nos podría justamente emplazar en una circunstancia en la que no hagamos las cosas por obligación o por castigo, ¿no? Sino que justamente las hagamos, digamos, con el convencimiento de que eso es lo más adecuado para la ciudadanía, que a mí me gusta pensar mucho en términos justamente de la comunidad, ¿no? Porque asumir también el concepto de, como de ciudadanía también tiene que ver como con un ámbito más de lo legal, y entonces construir comúnmente ese horizonte al que nos quisiéramos dirigir, que siempre es, digamos, horizonte y que siempre puede ser revisado, porque en cuanto las cosas entran ya, digamos, en el plano de lo legal, parece que ya son como incuestionables. Y no porque no sean relevantes, tendríamos que dejarlas de lado, sino porque finalmente el ethos, en tanto que construcción de lo común, en tanto que construcción justamente comunitaria para la comunidad, no puede quedarse, digamos, estancada, no se puede quedar congelada en un tiempo y un espacio, porque siempre hay retos nuevos que se nos presentan, incluso en la mejora de las condiciones. Entonces, a mí me parece que justamente la ética, recuperando ese sentido, nos puede ayudar a ir pensando en ese horizonte en el que nos quisiéramos emplazar y en el que quisiéramos justamente tener oportunidades de desarrollarnos como personas de forma muchísimo más consciente y como comunidad de forma más colectiva. Muchas gracias, Isabel. Me dejas muchas dudas aquí en el aire que me gustaría, como para que esto sea más dialógico, poder comentarlas también con Wally, aparte de que nos comente cuál es lo que ella considera que es la importancia del componente ético dentro del combate a la corrupción. Señala Isabel el tema de que la norma, efectivamente la norma es válida por el tema de su proceso, por la formalidad con la que se genera, y no tanto por el contenido que necesariamente tenga. Puede haber un montón de normas que no tengan un contenido ético, que al contrario sean faltas de toda la ética, ¿no? Pero siguen siendo válidas y tenemos que aplicarlas. Desde esta perspectiva, el sistema estatal anticorrupción ha generado la necesidad de que todos los entes públicos cuenten con códigos de ética y con códigos de conducta al interior de las dependencias, como esta parte de fortalecer el componente ético. ¿Consideras tú que con esta normalización, con la generar la norma, con escribir sobre papel y hacer legal este contenido ético, estemos realmente haciendo un impacto en el componente ético, en la integridad de los funcionarios? Bueno, pues primero quiero agradecer la invitación y igual muy contenta de estar aquí con colegas de filosofía, y bueno, creo que también es importante abrir este espacio desde la filosofía para tratar estos temas y en específico la ética, ¿no? Creo que falta como poner en puesta un diálogo reflexivo, crítico, y que creo que ahí tenemos mucha tarea, pues no solamente los filósofos, sino todas las personas, ¿no? Tratar de reflexionar y cuestionar la sociedad en la que vivimos. Creo que con respecto a la pregunta, yo creo que un código o una serie de normas pues nos sirven, digamos, en materia de orientación, ¿no? No sé, de procesos de actuar, ¿no? De tener claro cómo está estructurado, lo que consideramos que debe de funcionar, ¿no? Digamos, para castigar o combatir la corrupción. Y los códigos de operación, pues creo que eso, que sirven como una orientación, pero precisamente la ética creo que no se suscribe a un código, porque como bien ya lo señaló Isabel, a veces los códigos quedan como en letra muerta, que no ha pasado por un proceso de reflexión por parte de quienes deben obedecerlos o deben de acatarlos, ¿no? Y precisamente creo que el componente importante que tiene la ética es precisamente llevarnos al pensar nuestras propias creencias, a cuestionarnos, a fundamentar nuestro actuar, ¿no? Entonces también creo que si una persona lee una serie de disposiciones, pues le pueden hacer sentido, pero es más importante que previo a leerlas o junto con entender lo que tengan estos códigos, lo importante es que haya un clic interior, ¿verdad?, que le permita cuestionarse por qué tiene validez ese código, y si ese código quizás tiene que ser reestructurado, pues que exista la posibilidad de generar como este diálogo, como este pensamiento, como esta reflexión, que es precisamente el componente ético. Creo que también aquí Isabel nos hablaba de que muchas veces pues se acatan estos lineamientos pues porque son leyes, porque son
obligaciones, vamos a decirlo así, o por el carácter moral de las mismas, ¿no? Porque se considera, digamos, la moral como esta costumbre, como esta inercia a hacer determinados comportamientos, pero cuando transitamos al horizonte de la ética nos invitamos a preguntarnos qué sentido tiene y qué fundamento tiene operar o no esas normas, y cuando el sujeto se pregunta esto, está transitando a un proceso de convicción, vamos a decirlo así, ¿no? Porque la persona dialoga con esa disposición y si es convencido y si ha fundamentado a través de su pensamiento lo que encuentra ahí, pues su actuar es congruente. Entonces, de ahí creo que la importancia en sí misma de la ética para cualquier actividad humana y para cualquier ser humano, ¿no? Preguntarse qué le da fundamento a sus acciones de carácter de convivencia, cuando pensamos lo colectivo, pero también cómo se construye a sí mismo como sujeto, se construye como un sujeto honesto, bueno, que está entendiendo por honestidad. Y cuando tú te empiezas a cuestionar esto, pues esto también trasciende tu actuar. Pero bueno, también pasamos de esta pregunta que va hacia mi propia persona también a transitar hacia un bien colectivo, ¿no? Es decir, ¿qué nos conviene a nosotros como sociedad, como colectividad, cuando estamos pensando en el bien común y cuando estamos precisamente fundamentando, reflexionando, sensibilizándonos en torno a estos temas? Porque creo que no es solo una cuestión de fundamentación racional, sino también de sensibilizarnos. ¿Por qué es importante pensar en el bien colectivo? Estamos transitando hacia la ética y le estamos dando sentido precisamente a eso que está plasmado por escrito, ¿no? Que no es solo una disposición. Creo que por ahí iría este primer acercamiento. Muchas gracias, Isa. Pues bueno, para poder ir enlazando todo lo que han estado comentando, me gustaría continuar con Pavel, adicionalmente a que desde tu perspectiva nos digas cuál sería esta importancia que tendríamos que darle al componente ético, quizá por encima de la parte punitiva que hemos estado aplicando de manera constante en el combate a la corrupción. Me gustaría que nos platicaras, han estado hablando mucho de colectividad, de bien común. ¿Cómo hacemos esta determinación ética de lo que es el bien común para la comunidad? ¿O cómo poder decir que la corrupción, si es que la practicamos todos, es algo que perjudica y no que beneficia? Hay un problema ahí muy grave y es un problema fundamental de toda la filosofía moral y de la ética del último milenio, es cómo podemos percibir nosotros la necesidad de cumplir con las normas éticas. Si nosotros tenemos una norma jurídica, la necesidad de cumplirla proviene de los actos punitivos que provienen de que yo no la cumpla, ¿no? Pero en el caso de la ética, son normas captadas únicamente por la conciencia, son normas racionales que la conciencia admite como verdaderas y que las pone en práctica. Pero, y aquí también es otro problema, ¿por qué el individuo habría de considerar el bienestar común, el bienestar comunitario, como parte de las necesidades que mueven sus acciones? ¿Qué pasa si yo supongo, si yo estoy en la función pública y para mí el beneficio más importante y más inmediato es obtener recursos para mi propia persona, ¿no? ¿Qué me impide a mí hacerlo? Si estoy en la posición, si las leyes, de alguna manera, todos sabemos que las leyes hay una forma de cumplirlas al mismo tiempo que se las violenta, ¿no? Porque de pronto son tantas que ahí empieza a haber huecos. Entonces yo me puedo ir por esos huecos. No estoy faltando a la ley, no la estoy cumpliendo, no la estoy violando, pero tampoco la estoy cumpliendo. Si yo estoy en esa posición, ¿qué hace que yo, o qué me obliga a mí a pensar en el bienestar comunitario de cumplir las normas, en lugar de sacar beneficio para mí? Entonces, el gran problema de la ética es cómo logramos que las personas, siendo conscientes, admitan y cumplan con las normas emanadas de la ética o con las normas universales, ¿no? Ahora, si nosotros fuéramos una sociedad ética, no serían necesarias las leyes anticorrupción. Básicamente, si tuviéramos una comunidad ética en donde los individuos actuaran en beneficio de la comunidad, que no implica actuar en detrimento de uno mismo, sino que uno mismo forma parte de la comunidad y se ve todo esto como un organismo armonioso, si nosotros fuéramos éticos, no serían necesarias las leyes, no serían necesarias las normas jurídicas, básicamente. Pero entre más leyes vemos, significa que menos éticos somos, que necesitamos un castigo, un aparato coercitivo que obligue a las personas a cumplir con las normas, que las personas, si bien no trabajen a favor de la comunidad, al menos que no trabajen en detrimento de ella, ¿no? Que no vean su beneficio como algo que se tenga que obtener a costa del beneficio de la comunidad. Entonces,
El gran problema aquí es cómo podemos hacer nosotros que las personas, los ciudadanos, la gente de la comunidad vea como obligatorio y necesario, o bueno, mejor dicho, necesario, cumplir las normas para el beneficio de toda la comunidad y de uno mismo. ¿Cómo hacemos que los individuos se sientan parte de una comunidad total y no de pequeñas comunidades? Por ejemplo, ¿cómo le hacemos nosotros para que yo me puedo sentir parte de mi comunidad, de mi barrio? Pero eso significa que cuando yo esté en una posición de poder, pues voy a buscar beneficios para mi barrio, para mi fraccionamiento. ¿Cómo le hacemos entonces para que no se vea nada más como una pequeña comunidad, mi barrio, sino que se vea como parte de toda una ciudad o de todo un estado o de todo un país? Si nosotros podemos responder a esa pregunta, simple y sencillamente estaríamos dando respuesta a cómo hacerle para que ya no haya más corrupción. Si nosotros podemos resolver el problema de cómo logramos que las personas sean conscientes y admitan la necesidad de cumplir las normas éticas, ahí podríamos resolver todos los problemas que atañen a qué tanto tenemos que estar castigando a las personas para que cumplan las leyes. Simple y sencillamente ya no serían necesarias los aparatos coercitivos del Estado y del derecho para hacernos acatar las leyes. Y esa es la pregunta, ¿no? Dificilísima de contestar, pero los vamos a quedar con esto para poder irnos a un corte y seguir continuando con cuál es esta respuesta que no hemos logrado encontrar con el andar de los siglos, ¿no?